Bien, continuamos con la segunda ponencia a cargo que se titula Design Thinking, Tecnología y Experiencias para Personas. Por favor, tanto Claudio como María José. ¿Dónde lo ponemos? Pues ponemos, si queréis, no sé cómo lo vais a hacer, si vais a trabajar los dos con el portátil o... Yo lo voy pasando. O si no, ya lo tienes en el escritorio. ¿Sí? ¿Queréis poner los dos a continuación o...? Bueno, luego en el café, los ponentes que actúan después, por favor, echarle un vistazo si traéis algún elemento multimedia, etcétera, que no os pase como a Marcial, que ha venido a hablar de video streaming y no hemos podido ejecutar ninguno de sus vídeos. Entonces, esto es lo de siempre. Al final hay que hacer la prueba, hay que hacer la prueba en real para ver si falta algún plugin o si falta algún componente. Así que los ponentes de la segunda parte de la jornada, por favor, en el café con Héctor, si traéis algo especial, por favor, probémoslo. Bien, no quería que se me pasara a decirlo. Bien, dicho esto, en este contenido nos acompañan Claudio Lobos y María José Tellez, ambos miembros de la empresa Sopra. Claudio es responsable de la práctica Digital Experience en Sopra y cuenta con experiencia en diferentes empresas en este sector, en particular, por ejemplo, en Capgemini, donde trabajó como jefe de User Experience, y con anterioridad trabajó en diferentes agencias como creativo, sobre todo en agencias de publicidad. En los últimos años ha participado en múltiples proyectos innovadores para empresas muy destacadas. Y María José es consultora de experiencia de usuario de Sopra. María José ha desarrollado labores de arquitectura y edición de contenidos, investigación con usuario, prototipado, diseño de interacción y coaching en sectores diversos como administración pública, medios de comunicación y sector bancario. Actualmente contribuye a la evolución y estrategia de UX en Sopra Group, User Experience, creo que es UX, ¿no? Muy bien, pues adelante. Os dejo el timón. Pues muchas gracias. ¿Se escucha? Bien. Bueno, vamos a hablar de Design Thinking. Entonces, para hacer una breve introducción, me gustaría comentar que a lo largo de los últimos años, y vosotros como informáticos habéis sido testigos de cómo distintas tecnologías han ido evolucionando a lo largo del tiempo y convergiendo en tecnologías que permiten conectividad en cualquier lugar. Y esto va mucho más allá de aplicaciones móviles como tal, sino que el permitirnos crear una serie de nuevos servicios donde no hay nada inventado. Servicios relacionados con la inteligencia de las cosas, de los lugares, y son cosas que actualmente las empresas están muy interesadas en investigar. Entonces nosotros queremos compartir con vosotros la metodología de Design Thinking, que es una metodología que ayuda en los procesos de definición. Ayuda en los procesos de definición para poder idear hacia dónde poder aprovechar una tecnología y que eso mejore ya la relación con una empresa o una institución. Bueno, buenos días en primer lugar. Voy a hacer una pequeña introducción de un poco el contexto teórico de Design Thinking. Y para ello me gustaría saber, por favor, en la sala, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar ya de Design Thinking o lleváis a cabo esta práctica en vuestras empresas o en vuestras universidades? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, ya que veo que la mayoría no conoce Design Thinking, es una oportunidad excelente para transmitiros en qué consiste esta metodología de la que nosotros somos firmes creyentes y además llevamos a cabo y practicamos. Vamos a empezar con una definición al uso. Por ejemplo, ¿qué es Design Thinking? Un enfoque de resolución de problemas desde la perspectiva de la creatividad y la utilización de métodos de trabajo no convencionales. ¿Qué es todo esto de perspectiva de creatividad, métodos de trabajo no convencionales? Digamos que el Design Thinking, o en una traducción
que se puede hacer como pensamiento de diseño es abordar un proyecto como piensan los diseñadores. ¿Y cómo piensan los diseñadores? Pues no llegan desde el punto A al punto B, empiezan en un punto intermedio donde todo está difuso y poco a poco van explorando y a partir de ahí van destejiendo la madeja, vuelven un poquito hacia atrás, vuelven otro poco hacia adelante. Si usáramos un poco también la definición del Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, nos dirían que el design thinking no es estética, no es un producto, no es diseñar un servicio, es un proceso de pensamiento. ¿Con este? Vale. ¿Cuáles son las reglas del design thinking? ¿En qué se basa? No parte de variables sociodemográficas. No estamos haciendo un estudio de personas basado en estadística. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que partimos del diseño centrado en el usuario, que eso seguro que os suena, porque en informática siempre se ha tenido en cuenta, aunque ahora se excede del ámbito de la interfaz y salimos a investigar a la calle, salimos a explorar, a conocer toda la cultura, el contexto donde se desenvuelven las personas. Para ello es necesario tener curiosidad, tener empatía, saber escuchar. Es importante involucrar a todas las personas que participan en el proyecto. Todo el mundo tiene talento, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene algo que aportar. Por eso se dice que es colaborativo. También tiene que ser positivo. ¿Partimos de un problema? No. Partimos de un desafío, partimos de un reto que todos tenemos que solucionar. Por eso es muy importante confiar en el proceso. Para ello se van haciendo prototipos de una manera rápida, ágil, que ayudan a deshacer, a avanzar y, sobre todo, se trata de hacer un learning by doing o un aprendizaje experimental. Para entender cómo todo este pensamiento de diseño llega al mundo de los negocios, nos tenemos que remontar a mediados del siglo XX, a la década de los 60, 70, cuando autores como Horst Rittel o Herbert Simon o Victor Papanek ya proponían, fuera del mundo académico y dentro del ámbito industrial, que un problema complejo no tiene una solución única. Un problema no puede estancarse porque no se encuentra la solución definitiva. Una solución puede ser válida. Herbert Simon nos decía que para empezar a acercarnos a esa solución tenemos que prototipar, ya en 1969. Y Victor Papanek nos hacía un poco responsables de qué es lo que diseñamos, de qué impacto social tiene, cómo se transforma la vida de las personas, aprovechando el lema de las jornadas de esta semana. Y sobre todo, la empatía que hay que tener hacia los usuarios. Este es el mundo académico y el diseño industrial y tenemos que venir al 2001, más o menos, para ver cómo trabajaba una empresa, una agencia de innovación muy conocida en Estados Unidos que se llama IDEO, a la que siempre le encargaban pues, proyectos innovadores. Por ejemplo, uno de los ratones de Macintosh o de Apple, teclados súper sofisticados, los diseños más llamativos. Y de repente empezaron a recibir unos encargos muy extraños. Les encargaban diseñar la experiencia en un hospital o les encargaban ver cómo se podía reducir la agresión en las calles. Entonces empezaron a pensar cómo se podían aplicar estas técnicas y metodologías de diseño a resolver otras cuestiones que excedían nuestro mundo clásico de interfaz. Esta agencia, IDEO, se ha hecho muy famosa porque publicó un artículo en la revista Business Week y a partir de ahí todo el mundo empezó a hablar de design thinking. Después se escribieron una serie de libros que son los más impactantes en este terreno y hablaban de cómo puede el diseño cambiar todos los sectores de la sociedad, no solamente un producto o un servicio. ¿Cuáles son las fases y herramientas de design thinking? En realidad, hablar de fase a lo mejor induce a la confusión, porque no se trata de un proceso lineal, es un proceso iterativo, se puede empezar por un sitio, luego se puede volver por otro, pero más o menos estas serían, en una estructura lógica de cualquier proyecto que podamos afrontar, cuáles son las etapas de design thinking o del proceso de pensamiento de diseño. Primero, nos basamos en investigar y descubrir, en hacer de exploradores, de ver cuál es el contexto. Luego pasamos a la etapa de idear y de hacer un trabajo colaborativo. Y después a elaborar prototipos y a desarrollar.
e incluso la fase de lanzamiento. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. Por ejemplo, en la fase de investigar y descubrir. Lo primero que tenemos que saber es quiénes son nuestros usuarios, a qué usuarios nos dirigimos, cuál es la necesidad u oportunidad que nos está planteando en el contexto. Si logramos encuadrar el desafío que tenemos delante de una manera inspiradora, todo surgirá de forma más fluida. Tenemos que ponernos la gorra de periodistas, de investigadores, incluso a veces se dice pues tipo Dr. House, planteando una hipótesis y encontrando validaciones sobre ellas, y focalizarnos en la dimensión humana, en el factor humano, donde de nuevo llegamos a la empatía, que es fundamental. Y en este punto de investigar y descubrir es fundamental averiguar qué dice la gente, qué piensa, cómo actúa, cómo se siente, qué es importante para ellos, qué cambiarían. En Sopra, en esta fase, utilizamos una serie de herramientas que, bueno, pues aquí ponemos un poco ejemplos de nuestro toolkit. Por ejemplo, hacemos un arquetipo de cuál sería el usuario tipo. Es lo que llamamos personas y escenarios. Entonces, vemos qué actitud tiene hacia el producto que estamos analizando, cuáles son sus motivaciones, cómo se relaciona con él, pues cómo se llama, dónde vive. Hacemos una representación de lo que sería un usuario tipo y eso sirve para encuadrar el proyecto. Después, otra herramienta para evolucionar cómo se relaciona esta persona en su escenario con nuestra marca o con nuestro producto o el servicio que queremos crear es hacer un Customer Journey, que se podría llamar viaje del usuario, para ver todos los puntos de toque que tiene con nuestra marca, para ver qué es lo que pasa antes de que el usuario llegue hasta ella, durante, después. Esto lo podemos complementar con otro tipo de herramientas como un blueprint, en el que se ve también qué relaciones establece ese usuario, esa persona, con cada uno de los canales de nuestra marca, de nuestra empresa. Hay muchas técnicas variadas en esta fase de investigación y de descubrimiento. Podemos hacernos pasar por el usuario, hacer técnicas de role-playing o de psicodrama, perseguirle como si fuéramos su sombra para observar todo lo que hace, tomar notas, hacer un análisis DAFO, hacer fotografías, por ejemplo, si estuviéramos diseñando la experiencia de un parque temático, pues de todos los usuarios que pasan y poner luego un collage en un tablón. Las técnicas son muy variadas, pero una vez que tenemos recolectada toda esta información, tenemos que pasar a la fase de ideación. En ese punto es donde damos sentido a lo que hemos aprendido, a todo lo que hemos investigado. En ese punto encontramos el significado y gracias a esta investigación previa somos capaces de estimular nuestra creatividad y de generar soluciones que de otra manera no se nos hubieran ocurrido. Aquí pues, usamos la técnica clásica del brainstorming, otra que se llama Scamper, o hacemos diseño paralelo, que es tipo brainstorming, pero reunir dos grupos para que se enfrenten entre ellos y encontrar patrones diferentes a la hora de pensar y de encontrar esas respuestas. Y luego hacemos preguntas alternativas del tipo ¿qué pasaría si? Para provocar, para salirnos siempre de la matriz, para ver otros ángulos que no se hubieran contemplado. Luego pasamos a la fase de prototipado, que a lo mejor también es familiar para vosotros, donde hacemos tangibles esas ideas, donde las validamos. Hacemos prototipos de todo tipo. Prototipos en papel, prototipos en herramientas clásicas como Hot Glue o Axure, prototipos volumétricos. Cogemos una caja de cartón y simulamos un móvil y ahí hacemos también nuestros test de usuario. Siempre afinamos, volvemos a testar, volvemos a testear, volvemos atrás. Si algo se nos ha olvidado, lo podemos incluir en el camino. Esto de una forma muy ágil. Luego usamos herramientas clásicas, protocolos como el Think Aloud para hacer revisiones con usuarios o eye tracking. ¿Cómo podemos conducir las sesiones con usuarios para aprovechar el tiempo, para sacar el máximo partido de las personas? Pues hemos encontrado muchos elementos en común con las sesiones de equipo, de coaching, y entonces hemos introducido pues, las 8 competencias de la Federación Internacional de Coaching en nuestras sesiones y que fundamentalmente se basan en lograr confianza e intimidad en los participantes. Encontrar un espacio donde todo el mundo se sienta cómodo y se pueda expresar es fundamental. A la vez, entender que todo el mundo tiene potencial interior para aportar sus ideas y para participar. Entonces hay que dar cabida al punto de vista de todos. Se fomenta la escucha activa, se hacen preguntas potentes para no dispersarnos,
Se induce a salir de esa zona de confort, esa zona, el miedo que tenemos todos a arriesgarnos. Se usa el lenguaje de manera generativa, de manera transformacional. Intentamos olvidar el pero. El pero o el por qué. Siempre usamos el ¿y qué pasaría si? O cuáles son las razones. El lenguaje es muy importante y al final el lenguaje, hay muchas teorías al respecto, pero puede incluso organizar el pensamiento y las acciones. Y, como no, después de cada sesión siempre hacemos una gestión de los progresos para motivarnos y para ver que vamos por el buen camino del proyecto. El Design Thinking, desde sus orígenes, fue un boom y tuvo como una época de caer en picado porque se empezó a tratar de una manera muy superficial. Enseguida se relacionó con conseguir una innovación radical y entonces hubo muchas críticas en contra. Pero ahora se ha demostrado que sí que aporta valor, que si se hace bien y si se integran los proyectos de una forma adecuada, ha llegado a una etapa de madurez en la que tiene sentido y enriquece esa manera de ver las cosas y de encontrar soluciones alternativas. Y al final, incluir a las personas en el centro de la investigación, tenerlas en cuenta en los proyectos, unir tecnología, unir la marca, es lo que produce el valor diferencial. Ahora mismo he puesto ahí una especie de conglomerado de imágenes de todas las instituciones que ofrecen cursos de Design Thinking gratuitos. En muchas universidades, como la de Stanford, Estados Unidos, o la asociación, esta agencia de innovación, IDEO, también ofrece cursos gratuitos. Todo el mundo quiere aprovechar esta metodología para implantarla en sus empresas, quiere aprender, quiere practicar. Hay encuentros muy interesantes como el Global Service Jam o el Stream Service Design Drinks, donde a lo largo de todo el planeta, en una hora en concreto, grupos de personas se reúnen para resolver el mismo reto. Últimamente, por ejemplo, se reunieron y en 48 horas tenían que dar soluciones a cómo se podían mejorar las áreas infantiles de juego en todo el mundo. Entonces, cada uno generaba sus ideas, sus prototipos y luego lo compartía por Internet. Y salen resultados completamente inesperados y muy creativos. Desde el punto de vista institucional, se le está dando mucho respaldo al proceso de pensamiento de diseño y hay una iniciativa desde la Comisión Europea para apoyar a todos los Estados miembros a que implanten desde ámbitos institucionales, en ámbito industrial, pymes, en educación, esta metodología para que la gente sea capaz de llevar a cabo sus ideas, para que se pueda emprender, para ver otra manera de resolver y de afrontar los proyectos, lo que se llama el pensamiento abductivo, más que inductivo. Es mezclar las dos áreas del cerebro, no solo ser racionales y analíticos, sino dar paso a la intuición y a la inspiración. ¿En qué se ha convertido el Design Thinking actualmente? Pues llegamos a una evolución natural de lo que se llama el Service Design. El Service Design, o diseño de servicios, consiste en crear o mejorar servicios para hacerlos más sencillos de usar, útiles, deseables a las personas y más eficientes y efectivos para las empresas o instituciones que los ofrecen. Es como si las empresas hubieran llegado ya como a su punto álgido con el producto que ofrecen. Ya no pueden competir, todas tienen un diseño espectacular. Entonces, ¿cuál es su valor diferencial? Ofrecer un servicio que se acerque a las personas, que responda a las necesidades de la gente. Desde Sopra intentamos enfrentarnos a estos proyectos de una manera consciente, mezclar el impacto que puede haber para el entorno, la tecnología, las interacciones entre esas personas, las relaciones que se producen. Entonces, mantenemos la misma metodología, investigamos, descubrimos, ideamos, co-creamos, prototipamos y desarrollamos en las sesiones de Design Thinking y al final no solo se aplica a un producto o a una aplicación, a una página web, también podemos llevar a cabo estrategias, procesos, conceptos. ¿Para qué sirve el diseño de servicios? Nos permite encontrar nuevas oportunidades en el mercado. Para vincular la experiencia de cliente a la marca y distinguirla de otras. Proporciona servicios de valor y al final aportamos un poco nuestro grano de arena para mejorar el mundo en el que estamos. ¿En qué sectores se está aplicando? En la educación, en el ámbito público, en la salud, en medio ambiente, turismo, banca y seguros. Antes de acabar y de dar paso a Claudio para que os cuente en detalle cómo hacemos las sesiones en Sopra, me gustaría contaros un caso típico de la cultura de Design Thinking, que es lo que le pasó a Dirk Dietz, que es un diseñador industrial, un diseñador de producto de General Electric, de la división de salud, de Healthcare.
Entonces él se sentía muy orgulloso por haber diseñado estas máquinas donde se hacen resonancias magnéticas y escáneres. Había recibido premios, todo le iba genial, hasta que alguien le hizo un comentario y le dijo, pues mira, Doug, tus máquinas son excelentes, pero los niños se mueren de miedo cuando se tienen que hacer una prueba. Tienen que ser sedados, les tienen que poner anestesia, los padres sufren, se mueven dentro de la máquina, no se puede hacer, hay algo que se tendría que cambiar. Y él se puso a dar vueltas, cómo podría solucionar esto, habló con expertos de los hospitales, se acercó a un museo especialista en niños para ver pues, cómo era la pedagogía infantil, buscó diseñadores y todos juntos diseñaron algo que llamaron áreas temáticas para hospitales. Aquí a la derecha vemos un ejemplo de un área temática basada en el mundo de los piratas. Entonces, un enfermero se disfraza de pirata, hasta los niños también van disfrazados. Cuando entras a la sala, hay una máquina que es como un vaporizador que permite que huelas a coco, como si estuvieras en una isla desierta. Los niños están muy contentos, ya no los tienen que sedar. Se han ahorrado al anestesista en el hospital. De hecho, ha tenido tanto éxito que ya no solo tienen esta área temática, sino que ahora tienen otras basadas en el mundo de la náutica, de los cuentos, todo lo que les gusta a los niños, animales. Y se ha convertido en una división especial de General Electric, lo que al principio parecía solo pues, ayudar a los niños y resolver este problema, y está reportando muchos beneficios a la empresa. Doy paso ya a Claudio. Bueno, yo voy a contar un poco cómo trabajamos en proyectos de Design Thinking. Y antes que nada, voy a presentar Sopra, por si no nos conocéis, que somos una de las mayores consultoras de tecnología de Europa, también especializados en desarrollo de software, integración y bueno, trabajamos con múltiples tecnologías. Somos 16.000 personas en el mundo, 2.000 en España y en torno a 200 en el centro de Valencia. Luego, dentro de Sopra tenemos el área de Digital Experience, donde tenemos un equipo multidisciplinar, que son estos y más gente. Alguno de ellos está aquí también. Vale. Bueno, dedicados a diseño, innovación, desarrollo de interfaces, movilidad también. Entonces, resumimos este tipo de sesiones de Design Thinking en 3 sesiones de co-creación de unas 3 horas cada una, donde intentamos juntar por parte de nuestros clientes a gente de tecnología, o sea, responsables de desarrollo, por otro lado, a gente de negocio, o sea, la gente que dentro de una empresa es la que empuja y por lo general financia una solución. Y nos juntamos en 3 sesiones que duran alrededor de un mes, bueno, duran 3 horas, pero entre una y otra, más o menos entre una semana y 10 días. Entonces, nosotros vemos el proceso creativo de esta forma, que al principio nadie tiene muy claro hacia dónde ir, y de a poco en el transcurso de estas sesiones vamos identificando una solución única donde todos están de acuerdo, y esto se va haciendo a base de un trabajo conjunto y a base de consensos. Entonces, si os fijáis, las 3 sesiones se distribuyen así y vamos cada vez afinando cada vez más el resultado final. Entonces, en una primera sesión le llamamos ideación, donde hacemos exploración, investigación, priorizamos objetivos, trabajamos sobre la arquitectura de contenidos. Esto en paralelo, mientras nosotros hacemos toda esta definición de más funcional, o sea, más de funcionalidades requeridas, en paralelo se hace un trabajo más de análisis funcional, diciendo, oye, todo esto que están proponiendo aquí, cómo se puede hacer, cuánto, y bueno, va todo en paralelo. No creáis que aquí la gente empieza a divagar y a dar ideas, sino que todas ellas se van respaldando. O sea, es un proceso bastante iterativo. Para que os hagáis una idea, aquí empezamos con fase de ideación, donde cada uno va explicando sus objetivos, tratando de meter una idea en cada POSIT. Y luego esto nos permite agrupar POSIT y decir, mira, si aquí hay uno que dice que quiero una aplicación rápida, eficaz, y ahí ya tenemos un objetivo. Si otro quiere aumentar las ventas, aquí vamos juntando otro. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo. Luego, mediante ejercicio, vamos sacando el feedback que nosotros necesitamos para ir ayudándoles a nuestros clientes a darle forma a una solución.
Utilizamos también pensamiento visual, de manera que en lugar de escribir una idea en un POSIT, en este caso, si os fijáis, está pintada una idea en cada POSIT. Luego, trabajamos en conjunto y con ejercicios tipo card sorting en definir estructuras de contenido o flujos de navegación, diciendo, oye, hemos identificado tales funcionalidades para nuestra aplicación o nuestra web o nuestro lo que sea, y a partir de aquí nos vamos poniendo de acuerdo en cuál va a ser el proceso que nosotros vamos a proponerle a los usuarios para hacer las distintas acciones dentro de un portal. Aquí estoy dibujando acciones. Entonces, para que os hagáis una idea, la primera sesión es muy en modo borrador. Si os fijáis ahí, están cada uno pintando las opciones de una aplicación móvil, lo que se le viene a la cabeza. A partir de aquí nosotros vamos haciendo un macheo y vamos sacando una versión que ya en la siguiente sesión trabajaremos en detalle. Entonces, en una segunda sesión, nosotros con todo el feedback de la primera, vamos preparando prototipos y trabajamos sobre prototipos, haciendo una bajada ya más en detalle de todo. Si os fijáis ahí en la pantalla, o sea, en la pared, ya estamos trabajando con prototipos que van mostrando las distintas opciones. Y sobre esto se vuelve a iterar. O sea, aquí se vuelven a plantear cómo se da solución a algunas interacciones, cómo se resuelven distintas funcionalidades. Y bueno, lo bueno de trabajar en base de prototipos es que nos ahorra muchísimo tiempo, porque esto lo ves rápido, pintas por encima, vuelves a sacar otra versión, y esto antes de tirar la primera línea de código. Entonces, al final ahorra el trabajo de rehacer cosas cuando no están completamente validadas. Intentamos que dentro de estas 3 sesiones sacar algo que esté validado y a alto nivel y que sirva de guía en el resto del desarrollo. Si os fijáis aquí, los prototipos cambian bastante, pero esa es la idea, vamos, que sea una herramienta de trabajo. Y luego, en la tercera sesión, incorporamos diseño, en este caso, diseño visual. Aquí veis que tenemos ya los prototipos con pantallas de diseño, porque en muchos sectores, tanto en las áreas de desarrollo, y vosotros que sois informáticos también lo sabéis, y en las áreas de negocio, es difícil trabajar a veces con prototipos porque es difícil el abstraerse hasta no ver las cosas más o menos pintadas. Sobre todo a la gente de negocio le cuesta mucho. Entonces ya lo ves pintado y ya sobre esta versión se vuelve a iterar y se vuelve a cambiar y se vuelve a identificar fallos, errores y mejoras. Si os fijáis, ahí está todo el flujo de navegación de una aplicación móvil puesto en pantalla. Y sobre esto vuelven a aparecer nuevas pantallas, se eliminan pantallas, se quitan aquí, se quitan cosas de la pantalla, se cambian literales y al final, de manera iterativa, vamos definiendo una aplicación que al cabo de un mes ya queda completamente definida. Luego, por último, por ir terminando, contaros que actualmente estamos trabajando en una serie de proyectos como esta ayuda a la administración pública a definir cómo adaptar su web a entornos virtuales. Trabajamos con una compañía de seguros para definir su estrategia de comunicación a la hora de cuidar a cuidadores de Alzheimer. También estamos ayudando a identificar una estrategia para una empresa de seguros que quiere ir a Latinoamérica a educar a la gente en el uso de seguros, o sea, con un concepto muy vago y muy a largo plazo. Estamos trabajando en mejorar la experiencia de visita dentro del ecosistema de museos y, bueno, entre otros proyectos bastante chulos. Entonces, y por último, es que estamos abiertos a lo inesperado, o sea, el crear nuevos servicios, porque todas estas tecnologías que al principio estaba comentando, que confluyen en una conectividad y que ahora permiten que todo sea, tanto lugares como cosas, todo muy inteligente, está abriendo un abanico de nuevos servicios, como algunos que veis por aquí, y donde creemos que las empresas van a necesitar ayuda en definir esos caminos. Y nada más. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Por aplausos y agradecimiento, que no quede. Tiempo para una pregunta, si queréis el tercer café. Domingo. Para María José, su prehistoria es Herbert Simon.
para mí, obligatoria ideológicamente, es la RAND Corporation, la investigación operativa, donde estaba la hermana rica, que era la algorítmica, la programación lineal, el PERT, la teoría de la decisión, la teoría de colas, y estaba la hermana pobre pero muy honrada, que era la heurística. Evidentemente veo que se ha avanzado mucho desde los tiempos del panel de expertos, el brainstorming, el doble Delphi, que era el que yo practicaba en su época. Se ha avanzado mucho. Pero sigo sin comprender cómo, que ya se decía entonces, en 3 sesiones de 3 horas puedes realizar un proceso como el que habéis descrito, en el que no hay sustitutivos para la creatividad y el talento, nunca los ha habido, y quizá no los haya nunca, y que con 3 sesiones podáis sacar un fruto operacional. Esta es mi pregunta. ¿Cómo es eso posible? ¿Con qué magia? Una pregunta sencilla. Bueno, gracias por remontarnos un poquito anteriormente y sí, tiene razón. Antes he preguntado quién sabía un poco de Design Thinking, pero no se podía hilvanar. No, usted no ha levantado la mano. Hemos mencionado el aprendizaje experimental. Hay que vivirlo para demostrarlo. Le invitamos a participar en una sesión de Design Thinking para comprobar cómo en esas 3 sesiones sí que se puede llegar a un concepto. Y, a ver, es cierto que también muchas veces se necesita un análisis mucho más detallado, tanto una investigación de usuarios, de contexto de uso, y que se podría tomar como una fase 0 antes de unas sesiones de cooperación. Y antes de sesiones de Design Thinking, un trabajo previo de investigación con usuarios y investigación de entorno, contexto de uso y todo lo demás. Luego, esta es una metodología que es bastante ágil y que dentro de este primer mes de definición también se hacen iteraciones con usuarios, o sea, se hace trabajo de campo entre una sesión y la otra, se hace investigación con usuarios, test de usuarios de los prototipos estos que se van creando. Entonces, la verdad que está bastante respaldado el resultado final. O sea, está optimizado para poder hacerlo en un mes. O sea, es cierto que dependiendo de lo que se vaya a definir, a veces necesita una investigación previa o en lugar de un mes hacerlo en 2 meses, pero de momento lo tenemos resumido en un mes y nos funciona bastante bien. O sea, los resultados con el tiempo y la implicación que pedimos por parte de nuestros clientes funciona muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Claudio. ¿Es corta? Es compleja, ¿no? Bueno, la última. Además, en este foro sabéis que no es que nos guste la complejidad, nos encanta la complejidad, o sea que no hay problema. Sí, yo tengo hurgar en la herida. Tengo una duda, ¿no? Y es que en este mundo de grandes cuentas, grandes empresas, normalmente muy dinosaurio y muy estáticas, yo soy un fan de estas metodologías ágiles y los intentamos aplicar, ¿no? Pero ¿cómo casa el proceso de un gran proyecto mega definido en el que en realidad el cliente no sabe lo que quiere realmente, ¿no? Pero ya son 6 meses de proyecto definido con un Gantt falso completamente y hecho un poco a voleo, ¿no? Y cómo se educa al cliente para que se dé cuenta de que estas metodologías iterativas en las que el producto se va generando, o sea, cómo casa una cosa con la otra, que al final aquí estamos generando un producto que no existía, se está creando. Vale, bueno, muchas veces intentamos demostrarle al cliente la necesidad de esa definición y de esa madurez antes de arrancar el proyecto. De que muchas veces las cosas no las tienen bien definidas ni bien planteadas. Entonces, le ayudamos a replantearse ese punto inicial y el punto de arranque. Luego, esta misma metodología se pueden ir aplicando a lo largo del ciclo de vida de un proyecto largo. O sea, ir haciendo revisiones y reenfoques y mejoras continuas cada X meses. Y ya. Muy bien. Muchas gracias, Claudio y María José. Ha sido muy interesante realmente. He venido a hablar de video streaming y no hemos podido ejecutar ninguno de sus vídeos. Entonces, esto es lo de siempre. Al final,
hay que hacer la prueba, hay que hacer la prueba en real para ver si falta algún plugin o si falta algún componente. Así que los ponentes de la segunda parte de la jornada, por favor, en el café con Héctor, si traéis algo especial, por favor, probémoslo. Bien, no quería que se me pasara a decirlo. Bien, dicho esto, en este contenido nos acompañan Claudio Lobos y María José Tellez, ambos miembros de la empresa Sopra. Claudio es responsable de la práctica Digital Experience en Sopra y cuenta con experiencia en diferentes empresas en este sector, en particular, por ejemplo, en Capgemini. Bien, continuamos con la segunda ponencia a cargo que se titula Design Thinking, Tecnología y Experiencias para Personas. Por favor, tanto Claudio como María José. ¿Dónde lo ponemos? Pues poneos, si queréis, no sé cómo lo vais a hacer, si vais a trabajar los dos con el portátil o... Yo lo voy pasando. O si no, ya lo tienes en el escritorio. ¿Sí? ¿Queréis poneros los dos a continuación o...? Bueno, luego en el café, los ponentes que actúan después, por favor, echarle un vistazo si traéis algún elemento multimedia, etcétera, que no os pase como a Marcial. Compartir con vosotros la metodología de Design Thinking, que es una metodología que ayuda en los procesos de definición. Ayuda en los procesos de definición para poder idear hacia dónde poder aprovechar una tecnología y que eso mejore ya la relación con una empresa o una institución. Bueno, buenos días en primer lugar. Voy a hacer una pequeña introducción de un poco el contexto teórico de Design Thinking. Y para ello me gustaría saber, por favor, en la sala, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar ya de Design Thinking o lleváis a cabo esta práctica en vuestras empresas o en vuestras universidades? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, ya que veo que la mayoría no conoce Design Thinking, es una oportunidad... Vamos a hablar de Design Thinking. Entonces, para hacer una breve introducción, me gustaría comentar que a lo largo de los últimos años, y vosotros como informáticos habéis sido testigos de cómo distintas tecnologías han ido evolucionando a lo largo del tiempo y convergiendo en tecnologías que permiten conectividad en cualquier lugar. Y esto va mucho más allá de aplicaciones móviles como tal, sino que el permitirnos crear una serie de nuevos servicios donde no hay nada inventado. Servicios relacionados con la inteligencia de las cosas, de los lugares y son cosas que actualmente las empresas están muy interesadas en investigar. Entonces nosotros queremos compartir... Donde trabajo como jefe de User Experience y con anterioridad trabajó en diferentes agencias como creativo, sobre todo en agencias de publicidad. En los últimos años ha participado en múltiples proyectos innovadores para empresas muy destacadas. Y María José es consultora de experiencia de usuario de Sopra. María José ha desarrollado labores de arquitectura y edición de contenidos, investigación con usuario, prototipado, diseño de interacción y coaching en sectores diversos como administración pública, medios de comunicación y sector bancario. Actualmente contribuye a la evolución y estrategia de UX en Sopra Group, User Experience, creo que es UX, ¿no? Muy bien, pues adelante. Os dejo el timón. Pues muchas gracias. ¿Se escucha? Bien. Bueno,